Hola, datanautas. Hola, David. Bienvenido a la nave nuevamente. Hola, datanautas. Hola, Lila, ¿cómo estás? Pues bien, acá ajustándome los cinturones para iniciar el despegue, David. Súper, yo también me voy a ajustar el mío entonces. Y cuéntanos a dónde viajaremos hoy. Hoy, David, vamos a hablar de los proyectos de ciencia de datos que podemos hacer con Open Data. Wow, suena que va a ser un tema muy rico. Sí, lo descubrí hace relativamente poco tiempo y a medida que más investigaba me interesaba mucho más el tema. Espero que a los datanautas también les guste. Así que bienvenido, datanauta. Iniciamos despegue. Despeguemos. Estamos listos para el despegue de la nave de los datanautas. Hola, mi nombre es Lila Mi nombre es David. y Y juntos juntos iniciamos iniciamos el el viaje viaje al al universo universo de de la la ciencia ciencia de de datos. datos. David, antes de empezar el episodio quisiera decirle algo a los datanautas. Nosotros queremos que se sientan parte de la tripulación y queremos que puedan guiar esta nave a los lugares que ellos quieren que vaya justamente la nave. Sí, pues al final este proyecto está orientado a los datanautas, a ayudar a quien quiera dedicarse a este bello camino de la ciencia de datos y pues para nosotros es súper importante escuchar su voz y saber qué es lo que quieren aprender, qué contenidos quieren que generemos para ellos. Al final, su opinión es lo más importante para nosotros, así que los invitamos a que nos cuenten qué tipo de contenido quieren que generemos y qué temas quieren que tratemos en este su espacio. Así que los invitamos a dejar en los comentarios, en el lugar donde sea que escuches este episodio, que nos escribas en LinkedIn con el tema que más te gustaría que nosotros desarrollemos. Incluso si quieres que invitemos a alguien en particular, siéntete en la libertad de poder pedirlo porque vos también sos parte de esta tripulación. Así que sin más, comenzamos. Bueno, David, en este episodio vamos a hablar de los proyectos de ciencia de datos con Open Data. Básicamente queremos hablar de cómo crear proyectos de ciencia de datos usando datos reales. Pero para llegar a eso, primero tenemos que entender un poco qué es un proyecto de ciencia de datos y me gustaría que compartas con los datanautas, en tu opinión, qué sería un proyecto de ciencia de datos. Un proyecto de ciencia de datos, pues realmente puede tener aplicaciones en muchos sectores y todo depende realmente de qué es lo que te interesa a ti resolver, en qué problemas te interese participar y aportar una solución. Entonces, justo, pues aquí traemos un montón de fuentes de datos que pueden ser relevantes para ti dependiendo de tus intereses. Te vamos a decir de dónde encontrar esta data abierta que es data real que puedes usar para el proyecto que quieras desarrollar y te daremos algunas ideas de formas en que puedes abordar esos proyectos o de proyectos puntuales que podrías hacer para mejorar tu portafolio. Y no sé si les quieras decir a los datanautas por qué son importantes los proyectos de ciencia de datos. Bueno, David, es una muy buena pregunta porque hay que pensar en todos los datanautas que nos escuchan. Por un lado tenemos datanautas que tienen interés en crear un portfolio de calidad y muchas veces caen en sitios web o datasets que les dan datos incompletos, datos imprecisos, que por ahí no pueden llegar a conclusiones reales y queremos ayudarlos justamente a que tengan consignas y tengan la idea clara para poder crear un muy buen portfolio. Pero también hay personas que quieren acceder a datos reales para contribuir sin fines de lucro en alguna causa en particular. Hay un montón de datos con fines sociales que pueden ayudar a crear iniciativas en tecnología para ayudar a ciertos sectores de la sociedad. Y también hay otros datanautas que nos escuchan que quieren convertir todos estos datos en productos con fines de lucro. Sí, Entonces, parte de nuestro propósito en este episodio es justamente mapear todas estas opciones para que tengan la información organizada para crear cualquier proyecto de ciencia de datos que se les ocurra. súper Lila. Eso fue muy ambicioso, ¿verdad? Bueno, es algo ambicioso, pero realizable. Así que, ¿qué te parece si empezamos hablando un poco de cómo puedes hacer que tu proyecto destaque? O sea, ¿qué factores son importantes para que cuando una persona vea tu portafolio diga, ah, este es un buen proyecto? Primero tiene que ser novedoso, o sea, a veces no, y dependiendo del rubro, obviamente, a veces no tiene sentido analizar datos históricos del periodo paleolítico, qué sé yo, porque no viene el caso, no funciona. Luego tiene que causar un impacto, de preferencia positivo, ¿no? Porque puede causar un impacto negativo y nosotros siempre estamos a favor de la responsabilidad en este ámbito. Tienes que ser capaz de demostrar tus habilidades, no solamente técnicas, porque a veces sucede que los
científicos de datos se limitan mucho a demostrar que yo sé utilizar Spark, que yo sé usar base de datos y mira mi modelo de Machine Learning espectacular, pero se olvidan del storytelling, del trabajo en equipo. Yo creo que también vale la pena destacar tus habilidades blandas de interpretación, de asociación, de análisis en tus proyectos de ciencia de datos. Y Claro. además la creatividad, ¿no? Porque un científico de datos se caracteriza por un lado por ser curioso, porque es como una búsqueda del tesoro constante cuando estás frente a los datos, donde tienes que de alguna manera asociar variables y poder tener esa perspicacia de decir, ok, acá creo que hay algo valioso, me voy a enfocar en esto y esa creatividad te va a permitir justamente eso, llegar a esos lugares. Justo. Y obviamente lo ideal sería que todos esos factores se encuentren en tus proyectos. Sin embargo, si es posible destacar solo por alguno de estos factores, que tu proyecto sea o bien muy novedoso o que demuestres en él particularmente tus habilidades o tu creatividad o que el proyecto tenga algún impacto relevante para la persona que esté viendo el portafolio. Entonces, pues son diferentes formas en que puedes hacer que tu proyecto destaque y pues para ello qué mejor que el dataset del Titanic para empezar. No, en serio. Me ha llevado hasta acá, vi, me he puesto los cinturones, hemos despegado, hemos gastado combustible para esto. ¿En serio, David? No es cierto, no es cierto. Ese dataset ya está muy quemado, dirían algunos. Vamos a darles datos No, más interesantes para los proyectos que quieran hacer. eso es para el jardín de infantes, ya no estamos en el jardín de infantes, David. Entonces, cuéntanos, ¿de dónde podemos encontrar data que sí sea relevante y más interesante que el clásico dataset del Titanic? Bueno, para eso es importante que nosotros hablemos de lo que es el Open Data. Y para eso tenemos como que pensar un poco en la filosofía de esta sociedad en general como tal, que nos hemos dado cuenta que la tecnología nos ayuda a ser más eficientes, a optimizar mejor nuestros costos, a ser más rápidos y sin duda todo este movimiento de inteligencia artificial hace que todo se acelere. Claro. Entonces, en este contexto, un conjunto de países se han coordinado para firmar lo que se conoce como la Carta Internacional de los Datos Abiertos, que cumplen con ciertos principios. Hay 6 principios internacionales de los datos abiertos incluidos en esta carta. El primero, los datos tienen que estar abiertos por defecto. Y hacemos la aclaración, estos países que se han sumado a este movimiento de alguna manera lo hacen de manera voluntaria, ¿no? Los datos tienen que estar abiertos, tienen que ser oportunos y estar completos. Además, tienen que estar accesibles y deben ser utilizables por cualquier persona que acceda a ellos. Tienen que ser comparables e interoperables entre ellos. También tienen que tener el objetivo de mejorar la gobernanza y la participación ciudadana. Y por último, que propicie el desarrollo y la innovación incluyente. Esto quiere decir, queridos datanautas, que tenemos una mina de oro a nuestro alcance que tal vez no estamos explotando adecuadamente, ¿cierto, David? Así es. Ahí los países ya sientan las bases para que se desarrollen todo tipo de proyectos, porque esta data va sobre gran cantidad de temas y seguramente puedes encontrar algo que te interese trabajar si visitas alguno de estos sitios de data abierta. Países como Argentina, México, Colombia, Brasil tienen portales de datos abiertos donde seguramente puedes encontrar algo de tu interés si investigas un poco. Y bueno, David, y todo esto ha creado como una especie de movimiento de ciertos países a crear smart cities. ¿Nos puedes contar un poco sobre esto? Bueno, pues el propósito de hacer Smart Cities es justamente lo que tú ya nos platicabas, de preparar a estas ciudades para el futuro y justo lo que yo decía de sentar las bases para que proyectos como los que nosotros les vamos a decir en unos momentos se puedan desarrollar. Entonces, al garantizar como de alguna manera esta infraestructura o esta materia prima que son los datos para estos proyectos, pues las ciudades de alguna manera pueden garantizar que van a estar más preparadas para las nuevas tecnologías que van surgiendo en el futuro y los nuevos proyectos que ocupan datos para poder aplicarse en algún contexto. Exacto. Y todo esto que hemos dicho es lo que nosotros llamamos los datos que provienen del sector público. Así es. Pero la idea con este viaje es justamente mapear todas las posibles fuentes de datos que puedes obtener según el sector donde se genera, ¿no? Este sería la parte del sector público. Justamente. Por otro lado, tenemos también el sector financiero que es muy rico en datos. Si estás en este sector, creo que tienes un montón de posibilidades. Así es. Todos estos links los vamos a dejar en un artículo que va a acompañar este episodio que lo puedes visitar en nuestra cuenta de Medium.
Así es, ahí podrás visitar todas estas páginas de las que te estaremos hablando durante este episodio. Otro sector importante de datos que genera un montón de datos es el sector comercial. ¿Dónde puedes obtener datos en el sector comercial? En e-commerce, como por ejemplo Amazon, Mercado Libre, eBay. Cada una de estas plataformas tienen acceso a APIs donde puedes obtener información de los productos que se están vendiendo y puedes crear a partir de eso proyectos con datos reales. Sin embargo, hay otros sitios web donde tal vez no puedas tener una conexión vía API, puedes hacer lo que se conoce como web scraping, que en este sentido también aconsejamos que revises siempre el archivo de robots.txt para cumplir con las normativas del sitio web para acceder a su información. Justamente, no queremos que incurras en prácticas ilegales. Así que te estamos facilitando aquí un montón de fuentes para que consigas tus datos. Exacto. Por otro lado, aparte del scrapping, otra fuente muy importante de datos son las instituciones académicas que todo el tiempo están generando bases de datos relevantes para proyectos relativos a ciencia, desarrollo, muchos temas también, de los cuales se han generado datasets muy importantes y de mejor calidad incluso que los datos de gobierno que suelen presentar falencias. Algunos de ellos son, por ejemplo, la base de datos de Harvard, del MIT, de Stanford. Ahí también puedes encontrar mucha data que te puede servir para tus proyectos, que quizás la limitante puede ser un poco que todo este contenido esté en inglés, pero también tenemos universidades latinoamericanas que cuentan con portales de data abierta muy importantes, como es el caso de la UNAM, por ejemplo, que tiene un portal con mucha data que puedes usar también en tus proyectos. Claro. Y también hay datanautas que son gamers, David, ¿sabías? Claro que sí. Yo conozco varios. Sí. De hecho, yo soy una. Y los juegos, chicos, aunque no lo crean, tienen conexiones API o pueden scrapear esta información y a partir de esos datos pueden crear mejores estrategias para sus juegos, ¿eh? Así es. O incluso analizar distintos datos. Por ejemplo, a mí me encanta muchísimo jugar Pokémon, Pokémon TCG, y yo una vez me scrapeé toda la página de Pokémon.com a ver cuántos Pokémon tenía y hacer como una base de datos con todos los Pokémon para crear obviamente mi estrategia y ver cuáles eran los Pokémon que mejor sinergia hacían entre ellos. Y en ese momento que hice el scrapping, habían 8500 Pokémon, ya ahora debe haber más, pero yo, Wow. como toda buena nerd, lo hice. Y asimismo, pues otras partes del sector del entretenimiento también son de gran utilidad para obtener data. Justo páginas donde tengas repositorios de caricaturas, de películas, de anime. Todas estas páginas sirven como fuentes de data si usas un método como el que tú bien nos mencionabas del scrapping. De ahí de alguna manera puedes sacar los datos que necesites para tu proyecto si está relacionado con estos temas. Y hay otro sector muy curioso que pocas personas exploran, que es el sector de lo que llamamos datos personales. Cada uno de nosotros interactuamos con distintas plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y generamos datos constantemente. Así es. Bien, sepan que si ustedes, ya gracias a las nuevas normativas de política de tratamiento de datos personales, tienen la posibilidad de pedir sus datos personales y las empresas están obligadas a dárselos. Por ejemplo, en Google, una vez yo pedí, dame todos mis datos personales y me enviaron tres archivos .zip con 8 gigas de peso. Entonces, imagínense la cantidad de información mía que tiene Google, que tiene Facebook, que tiene Twitter, todas las plataformas que utilizamos. Entonces, si quieres hacer un proyecto de ciencia de datos para demostrar tus habilidades con tus mismos datos personales, para ver tu patrón de comportamiento, cómo cambió tu patrón de comportamiento, hacerte incluso un sistema de recomendaciones, nomás para fines educativos, didácticos, tienes que saber que esta es una excelente fuente de datos. Incluso tus cuentas bancarias, un sistema que pueda predecir cuáles van a ser tus compras el siguiente mes, por ejemplo, en base a tu información histórica. Estos son fuentes de datos que por ahí nosotros ignoramos, pero que tenemos al alcance de la mano y son datos reales, valiosos y que puedes llegar a productos que puede servirte a ti personalmente, pero también le puede servir a otras personas. Así es. Solo en este tipo de proyectos pues es de particular cuidado que tu data personal no se vaya a hacer pública. Entonces sí, un poco tener cuidado con dónde vas a alojar tu data y cómo lo estás haciendo, si estás encriptando debidamente todo lo que sea sensible. Claro, y todo esto te lo decimos para que crees obviamente un proyecto de ciencia de datos, pero
También queremos hablarte de las plataformas donde puedes compartir todo lo que hagas. La más conocida entre los programadores es la famosa GitHub, pero como científicos de datos queremos que sepas que no es la única plataforma que puedes usar. Ya hay otro montón de especies de redes sociales destinadas justamente a data scientists, como son Kaggle, Hugging Face, Datacamp y otras que por ahí no son especializadas en ciencia de datos, pero que también puedes utilizar para mostrar tu trabajo, que son LinkedIn, Medium o la vieja confiable, usar tu propio dominio.com con tu marca personal, creo que es la mejor opción. Eso sería lo ideal, pero sí requiere más trabajo. Exacto. Pero estas plataformas especializadas en científicos de datos te permiten mostrar el lado técnico de tus proyectos si es tu intención. Bueno, David, dicho todo esto, ya podemos entrar en lo que serían las clasificaciones de los proyectos de ciencia de datos que podemos hacer, según obviamente el background de cada persona y de sus intereses. Así es, ¿Nos puedes Lina. contar un poco sobre la primera categoría de los tipos de proyectos de ciencia de datos que podemos hacer? Claro que sí. Esta primera categoría es el almacenamiento de datos y canalizaciones. Pues es un tema que ya hemos tratado en episodios anteriores y se trata justo de reunir la data y dejarla disponible en algún lugar para futuros proyectos que tan solo este trabajo pues ya puede contar como un proyecto, ¿no? Exacto, porque acá el objetivo básicamente es que puedas demostrar tus habilidades técnicas. Justo. Entonces, podrías escoger algunos de los sectores anteriores que hemos mencionado. Por ejemplo, si te gusta el sector financiero, podrías scrapear o conectarte vía API o descargar los datasets de manera automática de ciertos sitios web, crear pipelines para limpiar y transformar estos datos y disponibilizarlos en una base de datos. Todo este proceso lo puedes subir en alguna de las plataformas que también mencionamos previamente y de esa manera puedes demostrar que dominas esta tarea, incluso ofrecer ese servicio como freelance, si quieres trabajar en relación de dependencia o como una consultora. Y otra categoría que podemos mencionar es la de análisis de datos propiamente, que incluye ya luego que están disponibilizados los datos, que puedas realizar un análisis exploratorio de los datos y puedas descubrir nuevos insights. A partir de estos insights y de este análisis, puedes crear una visualización de datos. Y acá hay un dato muy importante que hay, dependiendo de la plataforma que utilices para crear la visualización de tus datos, existen comunidades donde muestran su trabajo de manera pública. Por ejemplo, Power BI tiene su comunidad, Tableau Public, Google Data Studio, Qlik, Streamlit y Metabase y muchas otras que tal vez no mencionamos acá. Si tu objetivo es justamente crear un proyecto de ciencia de datos para mostrarlo, estas comunidades pueden ser una muy buena opción. Justo. Y en esta parte de la analítica de datos es pues todo un tema, ¿no? Aquí puedes hacerlo igual sobre muchos ámbitos que le van a dar un enfoque diferente a tu proyecto, ¿no? Lo importante es justo saber transmitir un mensaje basándote en datos, que es un poco en lo que se enfoca el análisis de datos, saber usar la data para argumentar una posición y transmitir un mensaje, Exacto. Y el storytelling acá es crucial. justamente. Y puedes crear incluso infografías y sabes lo importante de los datos, por ejemplo, que mencionamos del sector público. Puedes analizar los datos del tránsito que son reales y puedes hacer visualizaciones hermosas que se llega a conclusiones que son reales y que esta conclusión pueda contribuir incluso a políticas públicas. Justamente. Y bueno, ya tenemos todo un episodio dedicado a cómo se hace un análisis exploratorio de datos, entonces ahí pueden encontrar más información acerca de cómo seguir por este camino. Correcto, gracias, David. Y otra clasificación que nos interesa como que dejar en un sector aparte sería la aplicación de datos. Muchas veces ya todo este trabajo lo han hecho otras personas, ya tienes los datos limpios, disponibilizados, nada más necesitas conectarte vía API a esa información que está toda prolija, no siempre ocurre, pero por lo general está. Y lo que queda es aplicar estos datos a resolver algo real. Todo el tema bots están incluidos acá. Por ejemplo, bots de chat, bots de trading, bots de lo que quieras hacer, que lo que necesitas es solamente conectar con estos datos, ejecutar un algoritmo y tomar una acción de manera semiautomática. Así es. Hoy en día vemos un montón de este tipo de aplicaciones en publicidad, en redes sociales, todo el tiempo están saliendo realmente porque pues justo están en auge. La aplicación de estas nuevas tecnologías en productos innovadores, que pues quizás no todos son tan innovadores, pero justo hay mucho potencial ahí para sacar el máximo jugo de cosas como ChatGPT. Sí, y hay otra categoría que por lo menos a mí me causa mucha ilusión porque es
muy necesaria y poco atendida esta área, que es la optimización de costos. ¿A qué se refiere esto? A que puedes crear cualquiera de los proyectos previos que hemos mencionado, pero con el único objetivo de que sea más eficiente a nivel de costos. Por ejemplo, quieres hacer un proyecto que extraiga datos y los almacene en una base de datos, pero los costos que está asumiendo en cuestión del uso de la infraestructura, de la nube, de la capacidad de cómputo que estés contratando, si eres capaz de bajar ese nivel de costo, ya eso es un proyecto en sí mismo. Claro, es súper valioso. Claro, es lo que se llama la optimización de costos, básicamente, que te estás demostrando que no solamente eres capaz de hacerlo, sino que eres capaz de hacerlo de una manera óptima. Y eso es una diferenciación que cuando lo ves a nivel profesional no siempre la consigues. Hay personas que son muy buenas a nivel técnico en crear todos estos proyectos, pero a nivel de optimización de costos necesitan mucha ayuda. Y hay muchas empresas que están necesitando personas que sean capaces de hacer esto de manera óptima. Justamente si conoces a alguien que tenga una pequeña o mediana empresa, en estas empresas es donde más probablemente se ocupen este tipo de optimizaciones que al final pueden ser el factor que diferencie cómo se desempeña frente a su competencia. Exacto. Y acá hay como que dos distinciones, ¿no? Porque uno es el costo a nivel técnico de cuántos recursos yo utilizo para llevar a cabo esta tarea, pero hay otro el costo comercial, ¿no? Del negocio. Yo puedo crear modelos de machine learning o cualquier modelo predictivo que sea oportuno con el único objetivo de que la empresa consuma menos recursos. Por ejemplo, si eres capaz de poder predecir las ventas que va a tener una empresa de acá a los próximos 10, 15, 20 días aproximadamente, esa empresa va a ser capaz de poder optimizar su inventario para tener menos capital inmovilizado, por ejemplo. Y esta habilidad no muchos data scientists la tienen porque implica un alto conocimiento técnico, implica una alta creatividad, como mencionábamos anteriormente, curiosidad y esa capacidad de asociar variables que están en juego en tu proyecto de ciencia de datos. Bueno, dicho esto, te vamos a dar algunos ejemplos para inspirarte a crear tus propios proyectos de ciencia de datos y todo esto estará incluido en el artículo que te mencionamos inicialmente. David, cuéntanos algunos de estos ejemplos. Así es, bueno, un caso muy interesante o una fuente de datos muy interesante que encontramos es la NASA. Uh, Ellos tienen un portal de data abiertas que nos permite acceder a data de sus misiones específicas o de planetas específicos y encontrar información de todo tipo de experimentos que han llevado a cabo, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, incluso datos de recursos humanos de la NASA que puedan servirte de alguna manera para tu proyecto, los puedes encontrar en este portal y depende de hasta dónde llegue tu imaginación lo que puedes hacer con esto. exacto, y a mí por lo menos lo que más me fascina es que son datos reales. O sea, las conclusiones a las que puedes llegar pueden ser útiles para otros profesionales que estén dentro del área. Exacto. Y eso te incrementa el valor como profesional. Sí, muchísimo. Se vuelve una gran carta de presentación un proyecto con data real que hayas logrado que tenga algún impacto. Justamente la relevancia de la data real es que puedes tener un impacto con los proyectos que desarrolles. Exacto. Ahora, ¿qué pudiéramos hacer con los datos de la NASA, David? Por ejemplo, si eres una persona que ya tiene un bagaje de astronomía, podrías realizar proyectos orientados al reconocimiento y clasificación de basura espacial o de asteroides o de objetos en general en el espacio. Son proyectos que tienen un valor porque sabemos que cada vez hay mayor contaminación no solo en la Tierra sino en el espacio y cada Ujú. vez hay más basura en el espacio que están orbitando constantemente cientos o miles de satélites y pues esto eventualmente va a ser un problema con el que tendremos que lidiar. Entonces, desde ahora ya aportar con este tipo de soluciones, pues es una gran contribución. Ah, no nos basta con contaminar el planeta, ¿no? Sí, qué horror. Pero bueno, Lila, ¿tienes algún otro proyecto del que nos quieras hablar o para darles ideas a los datanautas? Bueno, a mí me llama mucho la atención los datos de comida y agricultura de la Organización de las Naciones Unidas, porque te permite analizar el histórico de cuáles son los, no sé, la cantidad o las fechas incluso en la que se cultiva ciertos alimentos. Y yo, porque vengo del palo de finanzas, por ahí si vos te dedicas a commodities, a este sector de agricultura, con esto puedes predecir un poco en qué etapa va a haber mayor producción, menor producción, porque esto influencia directamente sobre el precio del activo. Entonces puedes crear un sistema que sea capaz de analizar esta información Claro, y con esta información puedes tomar decisiones de inversión. justamente. Esta data se puede poner en conjunto con data sobre trading y puedes generar un bote interesante.
¿Algún otro ejemplo, David? Bueno, quizás otro ejemplo que no se esperan los datanautas es el simple hecho de contribuir a librerías abiertas, con algo tan simple como añadir ejemplos en el código donde hagan falta o actualizar alguna parte de la documentación, ya eso es bastante para mejorar el proyecto. Sin embargo, obviamente es mejor hacer contribuciones de cuestiones más complejas, como por ejemplo implementar nuevas funcionalidades o features, algún programa o algún lenguaje abierto. Siempre eso va a ser también un buen proyecto que puedes agregar a tu portafolio. Y sí, y implica que tengas gran capacidad de habilidades técnicas y de soft skills, porque toma en cuenta que estos códigos que son open source tienen comunidades que no que cualquiera levanta la mano y dice yo quiero proponer un cambio y todos dicen sí, aceptamos el cambio, sino que tienes que Justo. poder hacer que tu propuesta sea escuchada, que tenga sentido y que una de tus contribuciones llegue al código final implica que no solo dominas el tema, sino que tienes cierta aceptación de esa comunidad. Así que ese proyecto es muy lindo en ese Justo. sentido y muy duro también. Sí, puede que sea que te apantalle mucho, que pienses que puede ser algo muy difícil, pero al final también justo estas comunidades ya tienen ciertos lineamientos y ciertas estructuras que se tienen que seguir para contribuir en estos proyectos. Y pues mientras te apegues a esos lineamientos, tampoco debería resultar un proceso tan tortuoso. No, no debería, pero sí. Y sabes que también el FBI ofrece datos, David, ¿sabías eso? Sí, justo eso. Otra fuente de datos que puede resultar en un proyecto muy interesante. Esto de acá, yo pensando un poco en las aplicaciones posibles, puede servir para agencias de viaje que ofrecen servicios de turismo en ciertas ciudades, en este caso de Estados Unidos, pero podría extenderse a cualquier otro organismo encargado de la seguridad en cualquier otro país. Si yo Claro. tengo una agencia de viajes y necesito crear rutas para poder ofrecer a mis clientes, me interesa obtener esta información para saber cuáles son las probabilidades de que pueda ocurrir algo malo en determinada zona. Que muchas veces las personas te van a decir, no te acerques a tal o cual lugar porque ha ocurrido eventualmente algún crimen ahí. Bueno, pero Ujú. nosotros somos científicos de datos, nosotros no nos guiamos por recomendaciones y supersticiones, vemos los datos. Así es. Muy, muy útil podría ser un proyecto con esta información. Exacto. Y eso se puede convertir eventualmente en un producto que le pueda servir a cierto sector. Así es. Bueno, David, este viaje ha sido alucinante. Increíble, muy lleno de vertientes y de caminos que pueden llegar a parajes desconocidos para los datanautas. Así que los invitamos a siempre darle rienda suelta a su creatividad, a su curiosidad y investigar todas estas fuentes que pueden resultar en algo de su interés y esperemos en algún proyecto que tenga algún impacto y sea de relevancia para la comunidad. Y si desarrollan algún proyecto usando lo que les contribuimos en este episodio, nos encantaría que nos lo hicieran saber en cualquiera de nuestras redes sociales. Y no olviden que pueden acceder a toda esta información en el artículo donde se la dejamos todo de manera súper organizada. Así es. Gracias David, gracias Atanautas, nos vemos en un próximo viaje. Gracias a ti, Lila. Nos vemos, datanautas.